Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente. Y cuando tenía que preparar este devocional, automáticamente me vino el apóstol Pablo. Él escribió diferentes cartas a diferentes iglesias por la problemática que cada una de ellas estaba pasando. Y en un artículo publicado titulado Salud en familia y en la iglesia, dice: familia e iglesia, dos realidades muy cercanas a nuestro corazón. Tan cercana que Dios reunió a sus hijos en la familia de la fe. Familia e iglesia pueden formarnos o deformarnos, ayudarnos a crecer o impedir el sano desarrollo, causarnos gozo o sufrimiento. Nada más cierto que lo que plantea este artículo. Dios es el ideólogo de la familia como sistema de contención, crecimiento y desarrollo integral de una persona. Su plan fue siempre perfecto. Y en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero el ser humano arruinó esa armonía única de la relación originales de Dios desde el Edén. A partir de ese capítulo la historia tomó un rumbo equivocado y hoy más que nunca vemos hogares destruidos y atravesados por malos tratos, abuso de poder y abandono. Muchos terminan siendo víctimas y quedando presos del dolor, de la humillación y la soledad. Por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando dice del ser humano que, como piensa dentro de sí, así es él. Proverbios 23:7. Y todas nuestras emociones, percepciones, experiencia del mundo y en el mundo generan un mapa de representaciones en nuestros cerebros. Hoy las redes sociales, los grupos de WhatsApp, las comunicaciones vía web, las plataformas, el Zoom, pueden ser utilizados para el bien o para el mal. A través de ellas se realizan bullying, como también en los grupos te sacan o te ponen, de acuerdo al administrador. Y nos preguntamos, ¿quién administra? ¿Te conecto o te desconecto? Estas también son formas de aceptación o rechazo. Si vivimos con miedo, con enojo, con vergüenza o desplazado, todas las experiencias que vivimos estarán atravesadas de ese lugar. Si no sentimos seguros, tranquilos, confiados, el modo de entender las circunstancias será más saludable para nuestro cuerpo, pero más aún para nuestras almas. A veces las familias enferman y también enferman a la iglesia. Como familia de la fe, la iglesia es generadora, debiera ser, de un espacio de gracia, de perdón, de contención y posibilidad de crecimiento, pero no siempre las personas encuentran justamente esas características. Lo importante aquí es saber que más allá de la forma disfuncional que tanto tu familia o tu comunidad de fe puedan haber tomado, hay restauración, siempre en la gracia de Dios.
Cuando Cristo Jesús nos atrae a sí mismo, nuestra identidad es renovada y Él, por su Espíritu, pone en nosotros sus principios para la vida. Solamente en Cristo tenemos la posibilidad de ajustar todas nuestras relaciones, sanando las heridas que el pecado puede haber ocasionado. Y cuando esto sucede, el amor crece y avanza los buenos tratos. Y cuando nos decidimos a aplicar los principios de Dios para la vida, entonces hay paz, cuidado y compañerismo. Y en Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantas. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, en las puertas de tu casa. Y ¿a quién no le gustaría vivir en un contexto así? A todos, ¿no es cierto? Por eso sería bueno en este tiempo revisar tu relación, mi relación o nuestras relaciones y tomar partido por lo bueno, por lo sano, lo saludable, renunciando a toda forma de violencia, de maltrato, de humillación, y contar en Cristo una identidad restaurada para que a tu alrededor muchos puedan encontrar y encontrarse en familia. Que nos enfoquemos en su palabra, sus consejos y lo que es la verdad, lo justo, lo amable, como dice Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 8, que dice así: por todo lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que en este tiempo renovemos nuestras miradas hacia la familia y a la familia de la fe. Como alguien dijo alguna vez: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. En palabra del Señor Jesús, de todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y en Crónicas, capítulo 16, versos 28 y 29, dice así: tributad a Jehová, familia de los pueblos, traed a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Que estos breves pensamientos puedan realmente hacernos reflexionar y pensar qué clase de familia queremos en esta cuarentena. Se escucha decir que después de esto vamos a ser diferentes. Yo, queridos hermanos, estoy viendo tanto violencia y agresión y desgraciadamente entre nosotros. Que esto también nos ayude y que estos breves pensamientos pueda calar muy hondo en nuestros corazones. Me despido de ustedes con un cariño grande y nos veremos pronto.
Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien, en la gracia de nuestro Señor, todavía en nuestras casas, frente a todo esto que no tiene una solución, y sin lugar a dudas seguimos orando a nuestro Dios para que el Señor nos acompañe y nos ayude con su misericordia y con su amor, que nunca fallan, a continuar adelante en medio de todas estas cosas que nos están sucediendo, ¿no es cierto? Si miramos a nuestro alrededor, vemos preocupación y cada día más acentuada, ¿no es cierto?, una especie de angustia que se va desarrollando por distintas circunstancias que ya se están viviendo y por otras que sin lugar a dudas vendrán. Pero nosotros tenemos a nuestro Dios de nuestro lado, y a pesar de las circunstancias por las cuales tengamos que pasar, sabemos que no estamos solos en esto. Yo quisiera en esta mañana leer con un pasaje que encontramos en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7, que dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiera Dios bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones, y algunos pensamientos que en esta mañana podamos hilvanar respecto a este pasaje, ¿no es cierto?, tan precioso de la Escritura, que no lo voy a tratar en su totalidad, simplemente algunas cosas que tengo, que Dios puso en mi corazón para dejarles, queridos, amados hermanos. Cuando leemos este pasaje de Hebreos, nuestra mente y corazón revive Getsemaní, aquel huerto al cual el Señor con sus discípulos, la noche en que iba a ser entregado, entró, lugar santo, escena solemne, que cada uno de los evangelistas nos va a compendiar para que podamos comprender de alguna manera, si hay algo que hay que comprender ahora, lo que fue aquel momento tan trascendental, tan especial, aquella hora por la cual el Señor tuvo que pasar. Cuando luego de haber dejado el aposento alto con todas sus enseñanzas, sale de la ciudad con 11 de sus discípulos. Judas ya había ido, recuerden, a entregar a su Señor protentas monedas de plata al Sanedrín. Vadean el Cedrón y entran en la espesura del Monte de Olivares, donde estaba aquella prensa grande de aceite. Por eso el lugar lo conocemos por Getsemaní, la prensa de aceite. Deja 8 de sus discípulos en el umbral del huerto, 3 más adelante, y dice la Escritura, el evangelista Lucas, que como a un tío de piedra se separa de estos 3 discípulos, los mismos discípulos que tuvieron el privilegio de estar con el Señor en el monte de la transfiguración y de estar también allí en la casa de Jairo cuando el Señor resucitó a su hija. Estos mismos 3, como a un tiro de piedra, dice la Escritura, que el Señor entonces se postró
sobre su rostro en una profunda agonía. Si hay un misterio insondable, sin lugar a dudas, en la cruz, aquí también, en el Getsemaní, hay un misterio indescifrable. No era la cruz, pero era el patíbulo, la antesala que lo iba a conducir a la cruz. Dice la Escritura de la intensidad, de la agonía, del sufrimiento, de la angustia que el Señor soportó cuando estuvo en Getsemaní, cuando se postró sobre su rostro. Dice el evangelista Lucas el doctor, que estando en profunda agonía, y nos muestra, por lo tanto, todo aquello tan trascendente vivido por nuestro Señor. Los discípulos no pudieron apreciar nada. Se durmieron, los 8 y los 3. Dice que aún quedan 8 viejos olivos señalando el lugar. 8 viejos olivos que quizás fueron los únicos testigos presenciales, mudos, de la gran agonía de nuestro Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní. 8 viejos olivos que escucharon una, otra y otra vez de los labios más santos y preciosos aquella profunda oración: copa, pase, voluntad, Padre. Y tal fue esta agonía que Lucas el médico señala que grandes gotas de sangre caían desde sus sienes por sus mejillas hasta mojar aquella tierra santa. Indecible sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en aquel lugar. No creemos, como algunos comentaristas dicen, que el sufrimiento del Getsemaní forma parte de la obra expiatoria del Señor. No es así, pero desde allí, sin lugar a dudas, el Señor estaba viendo la cruz con todo el horror que esto significaba, con todo lo que iba a suceder allí, con lo que iba a gustar, que no era inherente a su persona, el peso profundo de nuestros pecados, intenso, el abandono del Padre y todo lo que Él debía pasar. No oraba para que fuese eximido de la cruz, porque para ello había venido a este mundo. Sin lugar a dudas. Por eso hay un hondo misterio. Quizás este misterio es revelado por lo que, si entendemos que es el apóstol Pablo, escribe la epístola a los Hebreos, lo que hemos leído en el capítulo 5. Pero yo me quiero quedar en esta mañana con todo lo que el Señor sufrió, porque hay un hondo misterio. Para mí es un misterio, para mí es una gloria indecible de lo que pasó en Getsemaní, donde el corazón, el alma del Señor fue presionado, como la prensa del aceite apretaba a las olivas
para producirla. Así el alma de nuestro Señor, su corazón, fue apretado de indecible manera. Su humanidad fue sacudida, fue cimbrada. Tal es así que había perdido quizás hasta el mismo aliento. Que dice la Escritura que Dios envió un ángel desde el cielo y le fortaleció y le consoló, confortó su alma. No sabemos su nombre ni su rango angelical, pero a ningún ángel se le dio tal privilegio de consolar al Consolador para seguir. Pensaba, hermanos, que nosotros también debemos ser confortados, como lo fue el Señor Jesucristo, Getsemaní, para seguir adelante. No, sin lugar a dudas, pasaremos por situaciones tan tremendas como las que pasó el Señor en el Getsemaní, tan intensas. Pero a veces nos encontramos en espacios de angustia, de preocupación, donde quizás no la trasuntamos de nuestra vida a los que nos rodean, pero que cada uno de nosotros sabemos. Cosas que apretan el alma y el corazón, que oramos a Dios cuántas veces. Y sabemos que sin lugar a dudas, Dios siempre contesta la oración. Dios siempre envía a su ángel. A veces para darnos la solución a lo que nos está angustiando y que pedimos ser librados por la gracia de nuestro Dios. A veces también para ayudarnos, que a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando, podamos seguir adelante. Pablo oraba al Señor y lo había hecho varias veces para que el Señor le pudiera sacar esa terrible enfermedad que tenía en los ojos. Y el Señor le contestó: bástate mi gracia. Esto amedrentó al apóstol, le hizo que se rebelara. No es cierto que no, hermanos. Fortaleció Dios su hombre interior para seguir adelante. Aprendemos que Dios siempre contesta nuestra oración. Por eso podemos cantar con el salmista con toda seguridad: Él, mi pastor, confortará mi alma. No tenemos dudas que Él lo prometió, porque Él lo prometió. No tenemos dudas porque lo hará sin lugar a dudas. Es su promesa. Y va a venir a darnos siempre aliento. Va a darnos ánimo. Va a confortar nuestros corazones, porque necesitamos ser confortados para seguir adelante. Mis queridos hermanos, asidos de la promesa, continuamos. Y sabemos que en todo y por todo, nuestro Señor está con nosotros y jamás nos dejará. Que el Señor nos bendiga.